Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1305-2015, formado por amparo en única instancia, promovido por Sara Leticia Folgar Lemos de Pino, en calidad de jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general adjunto dará lectura a la relación del acto reclamado, de la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El acto reclamado en la presente acción de amparo es la resolución de 25 de febrero de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual admitió para su trámite las diligencias de antejuicio promovidas contra Sara Leticia Folgar Lemos de Pino, juez quinto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. La petición de fondo en el presente amparo es que se declare con lugar la presente acción y como consecuencia se otorgue el amparo solicitado por Sara Leticia Folgar Lemos de Pino, restableciéndose en la situación jurídica afectada. 2. Se deje en suspenso en forma definitiva en cuanto al amparista el acto reclamado. Y 3. Para los efectos positivos de lo resuelto en la presente acción, se ordena a la autoridad recurrida a dictar nueva resolución en sustitución de la dejada en suspenso en forma definitiva, resolviendo conforme a derecho y con base a lo considerado en la sentencia de amparo dictada por la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios que le imputan al acto reclamado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la solicitante del amparo y de la vista pública, Sara Leticia Folgar Lemos de Pino, en calidad de jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, quien lo hará a través de su abogado Juan Francisco Capuano Enríquez. Muchísimas gracias, honorable señora presidenta. Muy buenos días, Tribunal Constitucional, sujetos procesales y público presente. El tema de hoy, siempre constitucional, ahora penal y procesal civil. Los subtemas son el derecho de antejuicio, muy de moda ahora, y la enmienda del procedimiento establecida en la ley del organismo judicial. Como antecedentes, en primer lugar, se plantea un juicio oral de división de la cosa común. Conoce el juzgado primero de primera instancia civil. Es declarado con lugar en contra del tercero interesado particular. En el ínterin, la jueza primero se excusa de seguir conociendo porque ella aduce enemistad con el tercer interesado y su abogado por memoriales con expresiones de irrespeto y hasta amenazantes, y se excusa de conocer. Después de la excusa, el tercer interesado, a quien llamaré denunciante porque es el que plantea la denuncia que causa el antejuicio, el denunciante apela esa sentencia que declara con lugar. Sin embargo, la jueza primero le dice que se esté a lo resuelto porque ella ya se excusó. Entonces, a este momento vale hacer hincapié que el amparista, juzgado quinto, no conocía en ese momento del proceso. Ella no es quien niega ese recurso de apelación. Sin embargo, no obstante, no le conceden, le deniegan ese recurso de apelación procesal civil. El tercero interesado no apela, no recurre ordinariamente. ¿Cuál es el recurso ordinario? El ocurso de hecho del artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo consiente, simplemente no actúa. Se va a pasear el expediente a la sala acepta la excusa, es decir, reconoce la enemistad y las amenazas proferidas de acuerdo a los extremos vertidos por la jueza primero, y señala como nuevo juzgado contralor o que conoce al juzgado quinto de primera instancia civil. Baja al juzgado quinto, el juzgado quinto
En ese momento tampoco el amparista conocía del juicio oral de división de la cosa común, mucho menos de los recursos pendientes o no pendientes. Y se le hace saber el hágase saber y ejecútese al tercero interesado. Y tampoco durante casi 2 meses no actúa, no pide nada idóneamente. ¿Por qué decimos que no pide nada idóneamente? Porque lo que pide a los 2 meses es la enmienda del procedimiento. ¿Y por qué decimos que no es idóneo? Porque esta honorable Corte de Constitucionalidad ha sentado la doctrina legal de que la enmienda del procedimiento no es un recurso ordinario a disposición de las partes, sino es una facultad discrecional en sentencias tales como la 4490 del 2013, la 472 del 2014 y la 1249 del 2014. Sin embargo, esta solicitud de enmienda tampoco se le hace al amparista, se le hace a la entonces jueza titular o a cargo del juzgado quinto de primera instancia. En el ínterin de que se plantea ese recurso de apelación y llega a conocer la amparista como juez titular del juzgado quinto, conocen al menos 3 jueces en ese ínterin, desde el planteamiento de la apelación después de la excusa hasta que conoce la amparista. Luego que ya conoce la amparista, plantea nuevamente la petición o plantea la solicitud de enmienda del procedimiento, pretendiendo que la jueza, sin que hubiesen variado las circunstancias, violara la preclusión procesal, violara sentencias, resoluciones firmes y ejecutoriadas y consentidas por la falta de instar idóneo o idónea del tercero interesado o denunciante. Por lo tanto, se le resuelve sin lugar a la solicitud de enmienda procedimental. Contra esta denegatoria de esta enmienda procedimental, el tercero interesado plantea toda una batería de recursos, revocatorias, 2 nulidades, pero inidóneamente. En primer lugar, porque ya dijimos que la enmienda del procedimiento no es un recurso idóneo, no es un recurso a disposición de las partes, es una facultad discrecional del juzgador, y adicionalmente porque el artículo 67 literal de la ley del organismo judicial establece que solamente es impugnable por medio de apelación la resolución que dispone la enmienda, no la que la deniega. En ese ínterin, el tercer interesado acude a la Supervisión General de Tribunales y acude a la Procuraduría de los Derechos Humanos haciendo ver de que no se le resolvió, que se le denegó su recurso de apelación. Y emiten sendas resoluciones a ambos entes declarando que efectivamente no se le resolvió su recurso de apelación, bien o mal, no interesa, sino que dice que efectivamente no se le otorgó su recurso de apelación. La PDH declara que hay violación al debido proceso, incluso le ordena a la juzgadora que el qué y el cómo resolver, lo que es una injerencia a la independencia judicial, porque el artículo 32 de la ley del Procurador de los Derechos Humanos establece que en los asuntos que se estén tramitando en la vía judicial no pueden intervenir, porque para eso están los recursos idóneos para impugnar las decisiones si estas son o no ajustadas a derecho. No obstante eso, estos 2 documentos le atribuyen o le inculcan responsabilidad a las entonces juzgadoras, no al amparista. Y esos son los documentos que el tercero interesado adjunta como única prueba a su denuncia. Viene y plantea una denuncia en contra del amparista por 3 delitos: prevaricato e incumplimiento de deberes por no haber otorgado la enmienda del procedimiento, y tráfico de influencias porque a saber qué intereses tiene para seguir conociendo. Denuncia que, dicho sea de paso, se plantea en CICIG, y el artículo 4 de la ley de materia de antejuicio establece que debe presentarse ante un juez, no ante la CICIG, que no tiene esa calidad. Con eso concluyo los antecedentes y lo concluyo con una retórica. Entonces, denegar una enmienda del procedimiento es causante de agravio, es causante de encuadrarse como delito de prevaricato o de incumplimiento de deberes, o bien es una facultad discrecional del juzgador y por eso las partes tienen otros recursos idóneos. Esto porque es ilegítimo pretenderlo con base en la doctrina que ya cité. La enmienda del procedimiento no es un recurso idóneo, y menos instar sobre esa denegatoria. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, darle trámite a un antejuicio, debe revisar 2 cosas esenciales. 1, que haya una plataforma fáctica en tiempo, modo y lugar que determine un delito. Y 2, que esos hechos no estén motivados por razones espurias, políticas o ilegítimas. Me voy a centrar en la ilegitimidad. No lícito, que carece de legitimidad y por lo tanto no va acorde a la ley. En este presente caso,
El Ministerio Público aduce que no hay agravio porque la Corte Suprema de Justicia actuó de conformidad con sus facultades regladas. Y la propia autoridad recurrida dice de que no puede ser agraviante la resolución de trámite porque no es el acto definitivo. Pero, ¿cómo no va a ser ilegítimo un antejuicio planteado contra una honorable juzgadora basado en la denegatoria de una enmienda procesal que no es un recurso? ¿Cómo no va a ser ilegítimo un antejuicio basado en una denuncia que no lleva una plataforma fáctica, sino elucubraciones del tercero interesado que dice a saber qué intereses tendrá? Cuando debe constar, dice el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio, le deben de constar los hechos, y no lo hace. ¿Cómo va a ser legítimo un antejuicio planteado con base en una injerencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos ordenándole a la independencia judicial que resuelva de tal o cual forma? ¿Cómo va a ser legítimo un antejuicio basado en dos únicas pruebas que aducen o le conculcan responsabilidad a otras juzgadoras? Bien o mal, no se las inculpan a ella. Nosotros no reconocemos en ningún momento violación al debido proceso, sino que eso es lo que dicen los documentos. Pero no van contra la juzgadora, van contra las antecesoras. No se puede decir que la Corte Suprema de Justicia actúa de conformidad con sus facultades regladas si no efectúa ese primer filtro. La Corte Suprema de Justicia es el primer filtro, que no sea ni espurio, ni legítimo, ni político. Debe de hacer ese análisis. Esto está basado en las leyes penales. No es un procedimiento penal, pero está fundamentado en tal. Debe estar fundamentado. ¿Por qué considera que no es espurio? ¿Por qué considera que no es ilegítimo? ¿Por qué considera que no es político? Si no cumple con hacer ese filtro, incumple con esa facultad de conocer, porque la Corte Suprema de Justicia no es un simple ente de gestión, dice esta honorable Corte, de antejuicios. Conoce y da trámite, conoce y nombra pesquisidor. No, vamos a ver si efectivamente se cumple con esto. No basta solo con ponerlo en la resolución, consideramos que no es espurio, ni político, ni legítimo. No, debe de fundamentarlo. Sentencias como por ejemplo 389-2014, 1897, 2041, 252 y 2140, todas del 2003, 252 del 2005, que establecen que efectivamente se puede causar agravio si esa Corte Suprema no hace ese primer filtro. No importa que no sea la resolución final del antejuicio, pero si incumple con esa labor de filtro, sí incumple con sus deberes de conocimiento. En el ínterin, el tercer interesado acude al amparo, le otorgan el amparo y se decreta la enmienda del procedimiento. Bien o mal, no interesa. Si se apeló o no se apeló, no interesa, porque la amparista no tiene interés en cómo se resuelva el juicio subyacente. Lo que es innegable es que la denegatoria de una enmienda de procedimiento no puede ser causante de agravio, mucho menos tipificar delito de prevaricato o de incumplimiento de deberes. Porque en materia de antejuicio se evalúan hechos en circunstancias de tiempo, modo y lugar. No pueden llevar a elucubraciones, a saber, investiguen, saber qué intereses tiene. No, tienen que ya venir plasmados. En tal día se reunió en tal restaurante con fulano y le dieron tanto y entonces hay delito de tráfico de influencias. No solo elucubrarlo. Por lo tanto, voy a concluir con algo que son las presunciones humanas que de ustedes deben derivar. En las cortes el protagonismo no puede ser ni de este lado del honorable estrado ni de aquel. El protagonista debe ser el derecho. Él debe prevalecer. Y en el presente caso no podemos permitir que revanchismos políticos en contra del amparista hayan dado trámite a un antejuicio de semejante ilegitimidad. En el presente caso, la honorable juzgadora, actuando como tribunal de amparo, conoció del amparo en contra de la tabla de gradación de las comisiones de postulación de la Corte Suprema de Justicia actual. La propia Corte Suprema de Justicia actual, que le dio trámite al antejuicio en contra de una juzgadora de carrera, sin hacer ese filtro, sin conocer todas estas cuestiones que ya se les han hecho ver, y con esa ligereza califica el antejuicio planteado. Por estas razones ha quedado plasmada la existencia del agravio y la existencia del agravio por parte de la autoridad recurrida en la resolución impugnada, y por lo tanto solicito que se tenga por evacuada la audiencia de la vista por parte del amparista,
que en auto, para mejor fallar, se traiga a la vista el expediente 4409-2014, del cual podrán desprender las presunciones humanas que acá he invocado, y se dicte sentencia declarando con lugar la acción de amparo de conformidad con las demás peticiones de fondo contenidas en el memorial introductorio de la acción respectiva. Muchísimas gracias por su paciencia, honorable señora Presidenta y honorable Corte de Constitucionalidad. Puede hacer uso de la palabra Rafael Marco Tulio de León Villagrán, quien actúa con el patrocinio del abogado Moisés Estuardo Cuellar de Paz. Muchas gracias, honorables magistrados, buenos días. Tengo a bien solicitarles que se declare sin lugar el recurso planteado por la recurrente, ya que fue sujeto a derecho la resolución emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia. El hecho de que se le haya dado el inicio a este procedimiento no justifica el hecho de que la recurrente esté señalada de determinados delitos. Es únicamente para que sea procedente dar trámite a una investigación y determinar así si es procedente o no someterla a un procedimiento penal. Lo sustento derivado de que no existe agravio derivado de la resolución emitida por la Corte. Lo anterior es porque en el proceso que nosotros estamos llevando a cabo de la división de la cosa común, se plantearon varios recursos efectivamente, y dentro de la obligación que tiene la recurrente, sus obligaciones como juez es conocer y estudiar el proceso. Había un recurso de apelación pendiente de resolver que se había planteado ante el juzgado primero, conscientemente. Naturalmente, al no dársele trámite a ese recurso, recurrimos a todas las instancias necesarias, tanto como la supervisión de tribunales, tal como lo dijo ya el representante de la recurrente, que la supervisión emitió un criterio de que, si bien es cierto, la denuncia era extemporánea, por lo que nosotros estábamos argumentando, la resolución, por ejemplo, en cuanto a la apelación planteada, no se había resuelto, no se pronunciaba en cuanto a eso. Decía que en cuanto a la apelación no se había resuelto nada. Recurrimos a derechos humanos y efectivamente dentro de la unidad del debido proceso se estableció que no se había otorgado el recurso de apelación en el momento que se había interpuesto. La señora juez recurrente y obligada a conocer y estudiar el proceso, de acuerdo a la ley del organismo judicial, tenía que haber estudiado y analizado que efectivamente cuando se le estaba señalando que estaba pendiente de resolverse el recurso de apelación, había que otorgarlo o denegarlo en su momento y no excusarse en esta frase de la independencia judicial, ya que esta no es una razón para excusarse de conocer, sino que efectivamente para que en base a esto se aplique el derecho como corresponde. Por lo anteriormente expuesto, honorables magistrados, pido que se declare sin lugar el recurso planteado por la recurrente. Buenos días. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señora Presidenta, honorable Corte de Constitucionalidad, demás partes procesales presentes y demás personas presentes en esta sala de vistas. Conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República, es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley. En el presente caso constituye el acto reclamado resolución de 25 de febrero del año 2015 que admitió las diligencias de antejuicio promovidas en contra de la amparista y nombra juez pesquisidor para tal efecto. Al respecto, el Ministerio Público sostiene y reitera que no existe agravio reparable por la vía del amparo, toda vez que, según se advierte de la constancia procesal, en efecto las diligencias de antejuicio fueron presentadas ante la CICIG, quien no conoció de la denuncia la remitió al Ministerio Público, quien a su vez dentro del trámite normal del procedimiento la remitió a un juez de lo penal, quien conforme a la ley rectora remitió a la Corte Suprema de Justicia para que se resolviera conforme a derecho. Y en ese sentido, puede establecerse que conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República, la facultad de juzgar y promover lo juzgado corresponde con exclusividad a los tribunales ordinarios.
Cabe señalar que el amparo no puede ni debe constituirse en instancia revisora porque ello desnaturaliza su función subsidiaria. En este caso, sostiene esta representación que el amparo no puede proceder, ya que la Corte Suprema de Justicia, en efecto, al resolver, se fundamentó en lo establecido en el artículo 19 de la Ley en materia de antejuicio, decreto número 85-2002 del Congreso de la República, de manera que fundamentó su resolución al señalar que no existían razones espurias políticas ni ilegítimas y que por lo tanto era procedente admitir a trámite las diligencias de antejuicio y nombrar juez pesquisidor para tal efecto. Cabe señalar que será en la pesquisa respectiva donde podrá dilucidarse los aspectos que el amparista pretende ventilar en esta acción de amparo. En ese sentido, también cabe señalar que la resolución que admite las diligencias de antejuicio es una resolución de mero trámite, como bien he dicho, que no resuelve para nada el fondo del asunto que se discute. En ese orden de ideas, el Ministerio Público sostiene que el presente amparo no puede prosperar ante inexistencia de agravio a la postulante irreparable por la vía del amparo, y en ese orden, al dictar sentencia, esta honorable Corte deberá denegar la acción constitucional instada y emitir las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.